Autorrealización. Criterio sobre la religión. Compilación. El templo que Dios ama más es el templo del silencio interior y paz de sus devotos. Siempre que entréis a este maravilloso templo, dejad detrás la inquietud y las preocupaciones. Si no las dejáis partir, Dios no será capaz de venir a vosotros. Primero estableced dentro de vosotros un templo de paz y belleza. Allí lo encontraréis a Él en el altar de vuestra alma. Algunas veces uno se siente desanimado pensando que es demasiado tarde para encontrar a Dios. Nunca es demasiado tarde. El Bhagavad Gita enseña que si uno realiza que este mundo es falso y que solamente el espíritu es real, aunque sea en el último momento antes de morir, entrará en un mundo mejor después de su salida terrenal. Más tarde o más temprano, cada uno de nosotros será arrebatado de esta tierra. Encontrad ahora cuál es el significado de la vida. El gran propósito de vuestra experiencia en este plano es para estimularos a encontrar su significado. No deis importancia a esta procesión que es la humanidad. Según vaya pasando el tiempo, vosotros eventualmente realizaréis que sois una parte del gran ser. Haced de la realización de Dios vuestra meta. Mahavatar Babaji dijo que aún una pequeña práctica de este Dharma, acción correcta, buscar conocer a Dios, os salvaría de horrendos temores. La perspectiva de la muerte o el fracaso u otros problemas dolorosos despiertan en el hombre un gran temor. Cuando sois incapaces de ayudaros a vosotros mismos, cuando vuestra familia no puede hacer nada por vosotros, cuando nadie puede ayudaros, ¿cuál es entonces el estado de vuestra mente? ¿Por qué permitís llegar a ser puesto en tal posición? Encontrad a Dios y anclaos en Él. Antes que nadie estuviera con vosotros, ¿quién estuvo con vosotros? Dios. Y cuando dejéis esta tierra, ¿quién estará con vosotros? Dios solamente. Pero no seréis capaces de conocerle entonces, a menos que hagáis amistad con Él ahora. Si buscáis profundamente a Dios, le encontraréis. Todas las cosas en la creación son una tentación para apartaros de Dios, pero Él es más tentador que cualquier tentación terrena. Si llegáis a lograr siquiera un vislumbre de Él, os daréis cuenta de esto y podéis encontrarle por la plegaria interior y la meditación y una fuerte determinación. Vuestras resoluciones para con Dios deben ser firmes. Él no vendrá mientras vuestra mente ande vagando por otra parte. Él quiere venir a vosotros, pero no lo dejáis. Más bien, buscáis un poco de placer sensorial o gastáis vuestro tiempo en libros o reuniones. Así que Dios dice, de acuerdo, mi niño, sigue jugando. Si Dios busca alguna cosa, eso es nuestro amor. Él llama a la puerta de cada corazón y nos pide que vengamos a Él. Pero la mayoría de las personas no quieren ir. Sin embargo, cuando se meten en problemas o se enferman, están prontos para llamarle. Aquel que se hace amigo del Señor mientras es próspero y feliz, encontrará siempre a Dios cerca cuando lo necesite. Pero aquel que dilata formar esa relación tendrá que luchar solo contra sus pruebas hasta que, por la sabiduría y la entrega incondicional, encuentre al amigo eterno. De esta gran masa que es la humanidad, solamente unos pocos están buscando profundamente a Dios. ¿Dónde están aquellos que pensaron que esta tierra era suya hace 200 años? Todos se han ido, y tal vez entre ellos
quizás solamente unos pocos, comprendieron la verdad de la vida y se convirtieron en devotos autorrealizados del Señor. A pesar de ello, cada sucesiva generación piensa que esta vida es real. Para lo poco que estáis aquí, dais mucha importancia a este espectáculo. No os involucréis demasiado en él. Encontrad a Dios. Él está tratando de atraernos con su amor. Él está mostrándonos todos los milagros que nosotros podíamos desear ver. La maravilla de que las cosas crezcan y la perfecta rutina de la naturaleza. Él está justo detrás de las flores. Id a buscarle. Los científicos no han hecho sus descubrimientos por el uso de plegarias ciegas. Ellos siguieron la ley de la ciencia. Si vosotros aplicáis las leyes científicas espirituales con sincera devoción, Dios estará con vosotros automáticamente. Abrid vuestros ojos de devoción, porque por el continuo ardor más la aplicación de la ley espiritual, le encontraréis. Diferentes naciones se han especializado en artes y ciencias diferentes. La India ha dominado el arte científico de la realización de Dios. Yo he venido a enseñaros la ciencia espiritual de la India. A menos que se cree un desarrollo de la realización espiritual, junto con el adelanto de las ciencias físicas, los individuos y las naciones se encontrarán perdidas en la miseria y la destrucción. Si los líderes del mundo de hoy fueran iluminados por la autorrealización y trabajaran juntos, podrían en unos pocos años hacer desaparecer la guerra y la pobreza de esta tierra. Solamente la conciencia espiritual, la realización de la presencia de Dios en uno mismo y en todos los demás seres humanos, puede salvar el mundo. No veo otra oportunidad para la paz sin ella. Comenzad por vosotros mismos. No hay tiempo que perder. Es vuestro deber hacer vuestra parte para traer el reino de Dios sobre la tierra. Muchas personas dudan de buscar a Dios, imaginando que la vida se hará triste. De ninguna manera. La felicidad pura que yo encuentro en comulgar con el Señor, no hay palabras que puedan describirla. Noche y día, permanezco en un estado de alegría. Esa alegría es Dios. Conocerle es llevar a cabo los ritos fúnebres de todos vuestros pesares. Él no requiere que seáis estoicos o taciturnos. Este no es el concepto correcto de Dios ni el modo de complacerle. Sin ser felices, no seréis ni siquiera capaz de encontrarle. Cuanto más pacíficos seáis, más capaces seréis de sentir su presencia. Cuanto más felices, más grande será vuestra sintonía con Él. Aquellos que le conocen están siempre felices porque Dios es la alegría misma. La gente trata de encontrar la felicidad en la bebida, el sexo y el dinero, pero las páginas de la historia están llenas de relatos de sus desilusiones. El tiempo que yo he gastado en la meditación ha hecho mi vida inimaginablemente fructífera. 1000 botellas de vino no podrían producir la alegría que me ha dado. En esa alegría está la guía consciente de la sabiduría de Dios. Cuando estáis sintonizados con Él de esta manera, aun cuando inconscientemente hagáis algo mal, será corregido por la omnisciente dirección del Señor. Si hacéis un juicio equivocado, será corregido por Él. No esperéis más. Quien quiera que escuche este mensaje, que sepa que estoy hablando la verdad. Es su voz, su poder, su autoridad,
Si yo manifestara todos los poderes que Dios me ha dado, vendrían multitudes. Pero no busco esa clase de seguidores. Ningún poder, sino el amor de Dios, debe atraeros. Porque solamente entonces cambiaríais y haríais un esfuerzo por conocerle. Ese es mi objetivo. Yo no podría predicar acerca de Dios de esta forma si no lo conociera. De la misma forma vosotros podéis conocerle. Es por ello que hago hincapié en la autorrealización, lo cual significa que podéis conocer dentro de vuestra conciencia que lo que estoy diciendo es verdad. No tenéis que creer, podéis conocer. Si yo tuviera 1000 bocas os hablaría por todas ellas para convenceros. ¿No os dais cuenta lo mucho que echáis de menos a Dios porque nunca le habéis conocido? Una vez que hagáis contacto con Él, ningún poder sobre la tierra será capaz de apartaros de Él. Mi único deseo es daros un vislumbre de Dios, porque teniéndole a Él, ninguna otra ganancia es mayor. Satán tentó a Jesús con el dominio sobre todo el mundo, pero Él dijo: «Aléjate de mí, Satán». Jesús tenía ese algo que es infinitamente superior. Conocer a Dios es más satisfactorio que la realización de cualquier deseo terrenal. Cada deseo más pequeño de vuestro corazón será tenido en cuenta cuando le tengáis a Él, que es vuestro mayor tesoro. Este es mi propio testimonio verdadero. Él ha satisfecho cada uno de mis deseos. Yo no busco ahora ninguna cosa. Ellas me buscan a mí. Cuando Dios se dé a sí mismo a vosotros, Él realizará vuestro más mínimo deseo. No es necesario pedir. Ese es el estado que deseáis. Pero primero tenéis que probar que deseáis al Señor mismo más que a sus regalos. De toda la abundancia que Dios me ha dado, no he conservado nada para mí mismo. Soy siempre libre porque nada me pertenece. Yo estoy trabajando solo para Él y para todos vosotros. Por esto, en cualquier momento que el pensamiento de alguna necesidad cruza mi mente, Dios lo satisface. Debo de tener cuidado de lo que digo mentalmente al Señor porque es seguro que se materializará. Ese estado de satisfacción no lo puede dar ninguna prosperidad humana. Dios os está buscando. Vosotros debéis buscarle. Seguid este sendero de realización. Os conducirá a Él más rápidamente que cualquier otro sendero. He probado todos los métodos y presenté este sendero sobre la base de la razón, no de la emoción. Por la demostración de su propia realización, los grandes maestros de Self-Realization Fellowship han mostrado que, siguiendo su sendero, podéis encontrar al Señor. Podéis estar entre los más grandes de los espiritualmente grandes, del mismo modo que aprendiendo de un gran científico, podéis convertiros en grandes científicos si os aplicáis. El carbón vegetal no recibe ni refleja la luz del sol, pero el diamante sí lo hace. Las mentalidades como el carbón vegetal, llena de dudas, negaciones y pereza espiritual, no pueden recibir a Dios. Pero las mentalidades como el diamante, sinceras y llenas de fe y perseverancia, reciben y reflejan la sabiduría de la conciencia divina. Para la mayoría de las personas, la religión es una cuestión de tradición familiar, beneficio social o hábito moral. No tienen idea de la importancia de la religión. Cuando yo le pregunté a un hombre qué religión seguía, me contestó: ninguna en particular. Cambio de iglesia según me convenga. Aquellos que no están buscando a Dios como la necesidad más importante de la vida,
no comprenden el significado de la religión. ¿Por qué todo el mundo busca dinero? Porque ellos están condicionados por el pensamiento de que el dinero es necesario y esencial para suplir las cosas que necesitan para su bienestar. No hay que estarles diciendo esto, simplemente lo saben. ¿Por qué entonces la mayoría de la gente no comprende la necesidad de conocer a Dios? Porque carecen de imaginación y discriminación. Muy temprano en la vida vi que las respuestas teológicas y aún las de las escrituras a ciertas preguntas nunca podrían satisfacer completamente al alma, a menos que sus verdades fueran experimentadas por la realización y la comunión con Dios. Por ejemplo, cuando mi padre murió y cuando otros seres queridos comenzaron a serme arrebatados, me rebelé internamente contra ello, pero nadie pudo darme una explicación que me satisfaciera. Decidí que tenía que encontrar la respuesta yo mismo por medio de mi propio esfuerzo. No voy a aceptar esto ciegamente, me prometí. Voy a obtener la respuesta de aquel que es el hacedor de este universo. Yo busqué directamente de Dios la comprensión de los misterios de la vida que yo no había podido encontrar en las enseñanzas, en las iglesias y en los templos. Si la religión no podía satisfacerme con sus explicaciones sobre por qué algunas personas nacen pobres y otras ricas, unas ciegas y otras saludables, ¿cómo podía convencerme de la justicia de Dios? Los maestros de la India, alcanzando la comunión con Dios, encontraron las respuestas a los enigmas de la vida por medio de su realización interna y nos mostraron cómo nosotros podemos hacer lo mismo. Hay muchas clases de personas religiosas en el mundo y cada religión tiene su sección representativa de esta diversidad. Hay algunos cuya aproximación a la religión es totalmente emocional. Cuando se da demasiada importancia a sus sentimientos, se vuelven histéricos con la religión. Pero en un despliegue extremado de emoción, uno pierde contacto con Dios. Los tipos emocionalmente excitables necesitan chispa en la religión. Cuando uno da conferencias desde un plano intelectual, se duermen. Es demasiado soso, dicen, pero juzgar con las emociones de los demás es simplemente engañarles. No es darles la verdad o Dios. Las personas religiosas con tendencia intelectual se deleitan escuchando diversos conceptos teológicos y filosóficos, alabándose por estar en un peldaño más elevado de comprensión divina que las personas religiosas con tendencia emocional. Pero la estimulación intelectual también es solamente otra clase de droga, otra forma diferente de engaño mental que no le da al buscador lo que verdaderamente necesita, como tampoco lo hace una excesiva agitación de las emociones. Aquellas personas religiosas que se agarran ciegamente al dogma, a menudo repetirán como cotorras lo que en realidad no comprenden o no han realizado. Cuando las hacéis preguntas, citan las escrituras y los dogmas como vitrolas espirituales. Es inútil razonar con ellos porque están completamente seguros de que lo saben todo. Las personas religiosas dogmáticas están convencidas de que si no creéis en un cierto sendero, estáis condenadas. La ciencia no os enseña de esa manera. Ella prueba sus afirmaciones. Y una religión verdadera satisface las demandas de nuestra alma, no con palabras, sino con pruebas. Yo no quería ser tan dogmático que dejara de utilizar mi razón y mi sentido común.
Cuando encontré a mi gurú, Sri Yukteswar, él dijo: muchos maestros te dirán que creas. Luego eliminarán los ojos de tu razón y te instruirán para que sigas solamente su lógica. Pero yo quiero que conserves los ojos de tu razón abiertos. Y además, yo abriré en ti otro ojo, el ojo de la sabiduría. Sri Yukteswarji me dio una enseñanza cuya verdad podría realizar por mí mismo. Y es por eso que yo seguí este sendero. Nadie me puede apartar de él. El liberal es el otro extremo del dogmático. Sigue todo. En la creencia de que es una gran persona con amplitud mental, dice: todos los senderos espirituales son buenos, por tanto no me ataré a ninguno de ellos. Al tiempo que respetamos a todos, es mejor adherirse a un solo sendero que ser una mariposa de la religión, revoloteando por todas partes. Evitad tanto el falso liberalismo como el dogmatismo ciego. Aferraos dogmáticamente tan solo a la sabiduría y encontraréis a Dios. Cada esfuerzo que uno hace por Dios será notado por Él. Sin embargo, si uno no sigue un sendero científico probado hacia Dios, su progreso será comparable a ir sobre una vieja carreta de bueyes. Los buscadores sinceros recibirán alguna realización, no importa qué sendero sigan, pero tan solo con creencias ciegas y oraciones mecánicas puede tomarlos encarnaciones alcanzar a Dios. Buscad hasta que encontréis el sendero más adecuado a la inclinación espiritual de vuestro corazón y de vuestra mente, y luego sed constantes. Cualquiera que elijáis, dadle una buena prueba. Del mismo modo, dadle a las enseñanzas de self-realization una oportunidad. Los joyeros pueden distinguir una buena gama de una imitación, y los maestros genuinos pueden diferenciar entre los buscadores sinceros y los holgazanes. Hay algunas personas que toman lecciones de Self-Realization Fellowship, pero no las estudian o no las practican. Preguntadles cómo son las enseñanzas y os replicarán vagamente: ¡oh, son magníficas! Si les preguntáis lo que ellos han aprendido, continúan diciendo lo buenas enseñanzas que son. Pero no las he practicado. Aquellos que practican conocen las bendiciones de este sendero. A los buscadores se les debería enseñar a encontrar a Dios primero. Concentrarse en el dinero o la salud como objetivos primarios al seguir una religión es desorientarse. Es verdad que a través de Dios uno recibe todo lo demás, pero aquel que busca otras cosas primero sentirá los lazos de las limitaciones. Un maestro espiritual cualificado conoce y ama al Señor. Su interés supremo está en Dios. Un maestro trató de persuadirme de que aceptara su guía espiritual con la promesa de que yo tendría muchos seguidores. Su ofrecimiento no me atrajo porque yo necesitaba solamente a Dios. Los grandes maestros tratarán siempre de interesaros en conocer al Señor. Ellos nos conducirán a un callejón sin salida. Sin comunión con Dios, la esencia de la religión se pierde. La iglesia no es un lugar para bailes, películas o reuniones sociales frecuentes. Estas cosas distraen a la gente de Dios. Uno puede encontrar suficiente entretenimiento mundano en la ciudad. Id a la iglesia solo por una razón: comunión con Dios. La comunión divina es el criterio para la religión. Eso es lo que me enseñó mi gurú, y es por ello que yo le he seguido incondicionalmente y de todo corazón. Como resultado de su enseñanza,
Yo estoy disfrutando esa sagrada comunión con el Señor cada momento de mi existencia. Eso es lo que debe de ser la religión. Si os hablo acerca de una maravillosa fruta que he encontrado y os la describo en detalle cada día durante un año sin dejarosla probar nunca, no estaréis satisfechos. Escuchar acerca de la verdad no puede aliviar la sed del alma. Si estáis contentos con oír la verdad sin hacer ningún esfuerzo para conocer a Dios, esa es una satisfacción. Debéis anhelar tan profundamente a Dios que esto os impulse a buscarle con fervor. El propósito de las conferencias religiosas y los sermones es despertar en vosotros ese irresistible anhelo por Él. De vez en cuando encuentro a alguien en quien veo un poco de la verdadera devoción por el Señor. Pero la realización de Dios es algo mucho más grande que eso. El devoto que conoce a Dios algunas veces ve el mundo lleno con su luz. Una experiencia maravillosa. Pero esto no puede venir a vosotros en un minuto. Realizar a Dios requiere una práctica larga y perseverante de aquellos métodos que conducen a la autorrealización. El deseo de felicidad es el más fuerte de todos los deseos. La felicidad verdadera y eterna se encuentra en Dios. Cuando le descubráis, una gran alegría vendrá a vosotros, una alegría que no encontraréis en ninguna otra parte. Sri Yukteswarji me dijo, cuando tu alegría en la meditación y la comunión se vuelva más grande que cualquier otra alegría, habrás encontrado a Dios. Si te fuera dado todo el mundo, no sabrías qué hacer con él. Solamente te sentirías atado, preocupado por todo. Estudia las vidas de los príncipes y de los hombres del mundo. Mira cómo fueron contrariados. Somos como marionetas en las manos del destino. Pero el hombre que es uno con la luz del mundo, que no tiene nada y sin embargo lo posee todo, es un hombre feliz. Aquel que es uno con Dios no teme nada, ni siquiera la aniquilación del cuerpo. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. La Iglesia se ha convertido en un mendigo. Irónicamente, el dinero se necesita para el desarrollo de todas las buenas obras, incluyendo aquellas llevadas a cabo por la Iglesia. El dólar en sí mismo no tiene cerebro. Puede servir a buenos como a malos proyectos. Buscar dinero para expandir el trabajo de Dios es una acción correcta. El dinero que se utiliza de esta manera está haciendo bien. Y cuanto más sacrifica uno por el trabajo de Dios, mayor será su recompensa. Cada iglesia hace el bien, y por eso yo las amo a todas. Ellas verdaderamente llevarán a cabo su elevada vocación cuando se conviertan en lugares de comunión con Dios. Deberían ser como colmenas llenas de la miel de la realización divina. A menos que esta verdad se manifieste más en la religión, veréis que la Iglesia como tal desaparecerá gradualmente. La religión será practicada en lugares retirados al aire libre, donde Dios pueda venir a aquellas pocas almas devotas que realmente deseen conocerle. Esto ha sucedido en la India. Algunos de sus templos se han convertido ya no tanto en lugares de meditación para la comunión divina, como en meros lugares de reunión para las palomas y la gente. Los verdaderos buscadores en la India se reúnen bajo los árboles para meditar en Dios. Esto sucederá en las iglesias cada vez más, por todas partes. La insatisfacción de los verdaderos buscadores con el dogmatismo
Y el vacío de la organización, sin la autorrealización individual, forzará un gran cambio mundial en el concepto de religión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos resumen todo el propósito de la religión. Si amáis sinceramente a Dios, haréis solamente aquello que esté basado en la verdad. Vuestro amor no os permitirá que pequéis contra Él. Traed la luz y la oscuridad de la ignorancia huirá. La ciencia del yoga explica la verdad detrás del primer mandamiento y da técnicas científicas definidas que capacitan al devoto para alcanzar la comunión divina necesaria para amar a Dios de esa forma tan completa. Detrás de cada parte de estos mandamientos hay una profunda verdad metafísica. Amarás al Señor con todo tu corazón. Es Dios quien os ha dado el poder de amar a vuestra familia y amigos. ¿Por qué no lo habríais de utilizar ese poder para amarle a Él como amáis a vuestros seres queridos sobre la tierra? Deberíais ser capaces de decir, mi Señor, te amo como el Padre ama a su Hijo, como el amante a su amada, como el amigo ama al amigo, como el Señor ama a su siervo. Te amo con toda la fuerza de todos los amores humanos, porque tú eres mi Padre, mi Madre, mi amigo, mi Maestro, mi amado. Cuando amáis verdaderamente a Dios con todo vuestro corazón, sentís ese amor por Él día y noche. Cuando iba a marcharme de casa para buscar a Dios, estaba internamente desgarrado por el conflicto de lealtades. Mi padre lo había hecho todo por mí y toda la familia estaba llorando por mi partida inminente. Pero el amor de Dios era más fuerte y yo fui capaz de vencer las limitaciones del amor familiar. Muchos seres humanos dicen, te amo un día y al día siguiente te desprecian. Eso no es amor. Aquel cuyo corazón está lleno con el amor de Dios no puede voluntariamente hacer daño a nadie. Cuando amáis a Dios sin reservas, Él llena vuestro corazón con su amor incondicional para todos. Ese amor no lo puede describir ninguna lengua humana. Y con toda tu alma. No podéis cumplir con esta parte del mandamiento a menos que conozcáis vuestra alma. La conocéis de un modo inconsciente cada noche, porque en el sueño profundo estáis conscientes solamente de existir. No tenéis conciencia de ser ni hombre ni mujer. Sois un alma. Podéis conocer conscientemente vuestra alma, vuestro verdadero ser, por la meditación. Y cuando os hayáis conocido como almas, habréis descubierto la presencia de Dios dentro de vosotros. El reflejo de la luna no puede ser visto con claridad en el agua agitada, pero cuando la superficie del agua está quieta, aparece un reflejo perfecto de la luna. Sucede lo mismo con la mente. Cuando está calmada podéis ver claramente reflejado el rostro de la luna del alma. Como almas somos reflejos de Dios. Cuando por las técnicas de meditación retiramos los inquietos pensamientos del lago de la mente, contemplamos nuestras almas un reflejo perfecto del espíritu y nos damos cuenta de que el alma y Dios son uno y con toda tu fuerza. Este aspecto del mandamiento es altamente científico.
Significa retirar toda vuestra fuerza, todas vuestras energías y vuestra conciencia a su fuente, que es Dios. El yoga os enseña cómo controlar vuestras energías vitales y a cambiarlas de la conciencia material a la conciencia divina. Y con toda tu mente. Cuando oréis a Dios, toda vuestra atención y concentración debería estar totalmente en Él. No deberíais estar pensando en vuestra comida dominical o en vuestro trabajo o en vuestras preocupaciones o deseos. El Señor conoce vuestros pensamientos. Krishna dijo, siempre que la voluble e inquieta mente se aleje por alguna razón o sin razón, que el yogi la retire de esas distracciones y la vuelva al control único del ser. Cuando oro a Dios, mi mente permanece fija en Él. Si desarrolláis esa calmada intensidad de la concentración, encontraréis que llegará un tiempo cuando no importa qué otra cosa estéis haciendo, los días y las noches pasarán con vuestra mente internamente absorta en Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre ordinario es incapaz de amar a otros de esta forma. Autoconcentrado en la conciencia del yo, mí y mío, no ha descubierto todavía al Dios omnipresente que reside en él y en todos los demás seres. Para mí no hay diferencia entre una persona y otra. Contemplo a todos como reflejos alma del único Dios. No puedo pensar en nadie como un extraño, porque sé que todos somos parte del único Espíritu. Cuando experimentéis el verdadero significado de la religión, que es conocer a Dios, realizaréis que Él es vuestro ser y que Él existe igualmente e imparcialmente en todos los seres. Entonces, seréis capaces de amar a todos los demás como a vuestro propio ser. Solo la verdad debería ser la fuerza cohesiva de la religión. Yo os he traído la verdad a través de Self-Realization Fellowship. Este trabajo se está extendiendo debido a la sabiduría y las bendiciones de los maestros con realización divina que están detrás de él. Por todo el país he visto maravillosos estudiantes que están llevando a cabo este sendero espiritual solo por una razón, la autorrealización. Ese es el único sentido en que yo deseo tener los sujetos. Si hay cientos en mis clases, muy bien. Si hay asientos vacíos, está bien. Yo nunca deseo nada. Yo tendría mejor unas pocas almas verdaderas que cientos sin sinceridad. El gran propósito detrás de este movimiento es darle a la gente su propia autorrealización. Cuando la gente llegue a realizar que es su deber y privilegio conocer a Dios, entonces vendrá sobre la tierra una nueva era. Las escrituras, los sermones y las conferencias eventualmente cesan de satisfacer al buscador sincero que anhela verdaderamente sentir la presencia de Dios. Pero cuando realiza la verdad, conoce la vida como debería ser. Practicar la verdad sobre lo que oís y leéis, de tal modo que no sea solo una idea, sino una convicción nacida de la experiencia. Si la lectura de libros de teología satisface vuestro deseo por Dios, no habéis comprendido el propósito de la religión. No os conforméis con una satisfacción intelectual acerca de la verdad. Convertid la verdad en experiencia y conoceréis a Dios a través de vuestra propia autorrealización. Lo que se necesita es experiencia espiritual. Solamente la comunión divina puede eliminar el gran fastidio que existe
cuando uno no sigue el sendero espiritual científicamente. ¿Qué es necesario para tener esa experiencia espiritual? El hábito de la meditación diaria. Dios es realizable. Podéis conocerle ahora a través de la meditación. Entonces, sin ninguna pregunta, sin ninguna duda, sin ninguna pizca de reserva mental, podréis decir, yo estoy con Dios. ¿Por qué no? Él es tuyo. Ha llegado el momento para el hombre de conocer la verdad por sí mismo. Lo que yo os estoy dando es autorrealizable. Para algunos las lecciones de Self-Realization Fellowship pueden parecer tan solo otro curso de estudios filosóficos que añadir a su librería. Pero aquellos que las practican conocen su valor. Con cada nueva instrucción espiritual que yo recibía de Sri Yukteswarji, él decía, tú debes de conocer esta verdad. Y yo lo hice. Al comienzo de mi búsqueda espiritual en la India, yo había rehusado sistemáticamente unirme a cualquier sociedad, porque yo no encontraba en ellas una verdad demostrable. Pero cuando encontré a mi gurú y a este sendero, y vi por mi propia experiencia que funcionaba, entregué mi vida a esta causa.